Cancela la boda. Levántate y ve a la casa de tu nuera. Me dijo mi difunto esposo en un sueño. Me desperté temblando. No entendía, pero su voz sonaba tan real que tuve que obedecer. Fui a la casa de Valerie. La puerta estaba entreabierta. Escuché risas dentro. Me acerqué, y lo que vi me dejó helada. Mi nuera tenía un plan para destruir a mi hijo. Me desperté a las 4 de la mañana. Mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho. Las sábanas estaban empapadas de sudor frío y mis manos temblaban incontrolablemente. Pero no fue el miedo lo que me despertó. Fue su voz. La voz de Henry, mi esposo, mi compañero de 42 años, el hombre que murió hace 8 meses en esa maldita cama de hospital. Apretando mi mano mientras le prometía que cuidaría de nuestro hijo Matthew. Y ahora lo estaba escuchando de nuevo. Catherine Leventate. Ve a la casa de Valeria ahora. No era un susurro. No era un eco distante de mi memoria jugando trucos conmigo. Era real. Tan real que aún podía oler el tabaco de pipa que se aferraba a su ropa cada noche cuando volvía de la fábrica. Ese olor que me hacía sentir segura, protegida, amada. Me senté en la cama respirando con dificultad, mirando el reloj en la mesita de noche. 4:12 de la mañana. Afuera la ciudad seguía dormida. Las calles de mi tranquilo suburbio estaban silenciosas, solo interrumpidas por el ladrido distante de un perro callejero. ¿Me estoy volviendo loca? Eso fue lo primero que pensé. Pero luego recordé sus palabras exactas en el sueño. Cancela la boda. Ve a la casa de tu nuera. La puerta estará abierta. Lo que veas te romperá el corazón, pero te salvará de algo peor. La boda. La maldita boda que se suponía que iba a ocurrir en 5 días. La boda donde mi hijo Matthew, mi único hijo, el niño que crié entre rollos de tela y máquinas de coser, iba a casarse con Valerie Montes. La mujer que conoció hace apenas 1 año y medio en una conferencia de negocios en Chicago. Valerie, la mujer perfecta. O eso pensaba yo. Alta, delgada, con esa sonrisa que mostraba dientes perfectos y hoyuelos calculados, siempre vestida con ropa de diseñador, siempre oliendo a costoso perfume francés, siempre diciendo las palabras exactas que una suegra quiere escuchar. Oh, señora Reyes, eres como la madre que nunca tuve. Soy tan afortunada de unirme a esta maravillosa familia. Prometo cuidar de Matthew tal como tú lo has hecho toda su vida. Mentiras, todo. Pero no lo sabía entonces. Me levanté de la cama, mis piernas temblando. Mi reflejo en el espejo mostraba a una mujer de 67 años que de repente parecía de 80. Ojeras profundas y oscuras, cabello gris desordenado, la piel suelta de mi cuello temblando mientras intentaba controlar mi respiración. Henry, ¿eras realmente tú? Hablé en voz alta como si mi esposo muerto pudiera responderme desde algún rincón de la habitación. Busqué su presencia en las sombras, en el silencio, en el aire mismo. Nada. Pero la urgencia seguía ahí, pulsando, latiendo, exigiendo que me moviera. Me vestí rápidamente, pantalones negros, una blusa beige, un suéter, porque las mañanas de octubre en la ciudad son traicioneras. Agarré las llaves del coche, mi bolso, y antes de salir, me detuve frente a la fotografía de Henry en la sala. Allí estaba, sonriendo con ese espeso bigote que nunca quiso afeitarse. Sus ojos llenos de esa sabiduría tranquila que solo viene de años de trabajo honesto. Había construido nuestra fábrica textil desde cero. 30 empleados, contratos con grandes almacenes, respeto en la industria, y yo había sido su socia, su esposa, su confidente. Si estás hablando conmigo desde donde sea que estés, por favor, que esto tenga sentido. Salí de casa a las 4:30 de la mañana. El trayecto hasta el exclusivo barrio de Westlake, donde Matthew y Valerie habían comprado su nuevo apartamento, normalmente tomaba 20 minutos. Esa mañana, lo hice en 15. Las calles vacías me permitieron acelerar más de lo que debería. Pero algo en mi pecho me empujaba a llegar rápido. Mientras conducía, pensamientos se agolpaban en mi cabeza. ¿Y si Henry tenía razón? ¿Y si había algo terrible esperándome? ¿Y si solo era mi cerebro en duelo jugando trucos? ¿Y si Valerie me atrapaba husmeando a esta hora y pensaba que estaba loco? Pero la voz de Henry seguía resonando. La puerta estará abierta. Llegué al edificio a las 4:45. Un complejo moderno de 8 pisos, fachada de vidrio, jardines perfectamente cuidados, el tipo de lugar que mi hijo nunca habría podido permitirse solo con su salario de ingeniero. Yo había puesto el pago inicial, $50,000,
Un regalo para empezar su vida matrimonial de la mejor manera. Qué ingenua fui. Estacioné el coche a media cuadra. No quería que el sonido del motor alertara a nadie. Caminé lentamente hacia el edificio. El guardia de seguridad estaba dormitando en su silla, con la gorra cubriendo sus ojos. No me vio entrar. Tomé las escaleras en lugar del ascensor. Cada paso era un latido más fuerte. Cada piso era una pregunta sin respuesta. Quinto piso, apartamento 502. Y allí estaba, la puerta, entreabierta, tal como Henry había dicho en el sueño. Me quedé paralizado frente a ella, con la mano extendida, pero sin atreverme a tocar. Desde dentro, escuché voces, risas femeninas, el sonido de copas chocando, música de fondo, algo electrónico, nada de lo que Matthew solía escuchar. Respiré hondo y empujé la puerta suavemente. El apartamento estaba oscuro, pero la luz de la cocina estaba encendida. Me moví paso a paso, pegado a la pared, sintiendo mi corazón subir a mi garganta. Y entonces la escuché, la voz de Valerie, clara, firme, sin ese tono dulce que siempre usaba conmigo. Te lo digo, el idiota firmará todo sin leerlo. Después de la luna de miel en Grecia, tendremos poder notarial, y podremos mover lo que queramos. La fábrica, las cuentas, las propiedades, todo. Me tapé la boca con las manos para no gritar. La voz de otra mujer respondió, riendo. ¿Y qué pasa con Matthew? Nada. Lo dejaré cuando ya no me sirva. Damián me está esperando en Miami con todo listo. Ya tenemos los boletos a Madrid. 2 semanas después de casarnos, alegaré abuso doméstico, solicitaré un divorcio rápido. Me quedo con el 50% de todo, y desaparezco. Mis piernas se dieron por vencidas. Tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Mi nuera, la mujer que iba a casarse con mi hijo en 5 días, estaba planeando destruirlo. Y yo, como una tonta, le había dado las herramientas para hacerlo. Y si quieres saber cómo una madre protege a su hijo de la traición definitiva, suscríbete a Historias de Ancianos porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. No sé cuánto tiempo estuve allí, petrificado contra esa pared, sintiendo como el mundo que conocía se desmoronaba como un castillo de naipes. Mis piernas temblaban tanto que pensé que se me iban a doblar en cualquier momento. El sudor corría por mi espalda a pesar del frío de la mañana. Valerie seguía hablando y cada palabra era un cuchillo directo a mi corazón. La estúpida anciana ya me regaló el apartamento en el moderno distrito del centro. $500,000. ¿Puedes imaginarlo? Y eso es solo el comienzo. En la cena del martes, anunció que me está dando el 60% de las acciones de la fábrica a nombre de Matthew, pero con los papeles que estamos firmando en Grecia. La otra mujer soltó una risa que me hizo apretar los puños. Eres una genia, Val. Una maldita genia. No, cariño. Soy solo una mujer que sabe aprovechar una oportunidad. Estos nuevos ricos son los más fáciles. Piensan que son de alta clase, pero en realidad son solo provincianos con dinero. La madre es solo una costurera glorificada que tuvo suerte. El hijo es un ingeniero mediocre que todavía usa camisas que su mamá le plancha. Patético. Sentí que la rabia comenzaba a reemplazar la sorpresa. Mi esposo y yo habíamos construido esa fábrica con nuestras propias manos, desgastados por tanto trabajo. Henry pasaba 18 horas al día supervisando la producción mientras yo me encargaba de las ventas y la administración. Matthew creció entre rollos de tela y el sonido de las máquinas de coser. Nunca fuimos de dinero antiguo, pero cada dólar que teníamos era limpio, ganado con esfuerzo y sacrificio, y esta mujer nos llamaba provinciales patéticos. Mi forza respir lentamente. Necesitaba escuchar más. Necesitaba entender el alcance completo de su plan antes de actuar. Asomé la cabeza por el marco de la puerta de la cocina. Valeria estaba sentada en el mostrador, con una copa de vino blanco en la mano. Llevaba una bata de seda color marfil que probablemente costaba más que el salario mensual de mis empleados. Su cabello rubio caía perfectamente sobre sus hombros. Parecía una modelo de revista. Y junto a ella estaba su amiga Sara, a quien solo había conocido 2 veces en reuniones familiares. Una mujer igualmente arreglada, igualmente falsa. ¿Y qué pasa con ese contable? ¿Robert? Preguntó Sara. Mi sangre se heló. Robert Tajiri, el contable de la familia durante 15 años. El hombre en quien Henry confiaba completamente. El que manejaba nuestras finanzas, nuestros impuestos, nuestras cuentas bancarias. El que había estado en el funeral de Henry,
abrazándome, diciéndome que siempre podía contar con él. Robert es un genio, respondió Valerie con una sonrisa que me revolvió el estómago. Tiene todo listo, los documentos falsos, las empresas ficticias registradas en Indiana, las cuentas offshore. Ya ha transferido 340,000 pesos de las cuentas de la fábrica a una cuenta temporal. Cuando tengamos el poder notarial, va a ser como abrir una alcancía. Y no sospecha nada. Matthew, por favor. Ese hombre es tan ingenuo. Él piensa que me estoy casando con él por amor. Él piensa que soy la mujer de sus sueños. Me mira como si fuera una especie de santa. Es casi dulce y patético al mismo tiempo. Ambos se rieron. Sentí que me iba a enfermar. Mi hijo, mi Matthew, el niño pequeño que solía traerme flores del jardín todos los domingos. El joven que trabajó como pasante no remunerado para ayudarnos cuando la fábrica pasó por tiempos difíciles. El hombre que lloró en mis brazos cuando su padre murió, prometiéndome que siempre me cuidaría. Ese hombre estaba a punto de ser destruido por una serpiente con vestido de novia. ¿Y qué pasa con la suegra?, preguntó Sara. Dijiste que es pegajosa. Valérie soltó un suspiro exagerado. Catherine es insoportable. Siempre mi hijo esto, mi hijo aquello. Ella piensa que solo porque construyó una fábrica mediocre, tiene derecho a opinar sobre todo. Pero ella es vieja, sentimental y predecible. Le dices que eres huérfano, que siempre soñaste con tener una familia, y ella simplemente se derrite. Ya me firmó la escritura del apartamento del centro. Me dio un collar de perlas que, según ella, era de su abuela, como si me importaran las reliquias de una familia de nadie. Tuve que morderme el labio hasta que sangrara para no gritar. Ese collar había pertenecido a mi abuela materna. Era lo único que me quedaba de ella después de que mi familia lo perdió todo durante la recesión del 08. No valía millones, pero para mí era invaluable. Y se lo había dado a Valerie, pensando que lo atesoraría, que lo cuidaría, que algún día se lo daría a sus hijos, nuestros nietos. Dios mío, había sido tan estúpido. Bueno, en una semana todo esto habrá terminado, dijo Valerie, levantando su vaso. Boda el sábado, luna de miel el domingo, papeles firmados para el miércoles, y para fin de mes estaré en Madrid con Damián contando el dinero. Brindemos por las mujeres inteligentes que saben aprovecharse de los tontos enamorados. Las copas chocaron, y tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a decir nada. Todavía no. No iba a entrar allí gritando como un lunático, dándole a Valerie la oportunidad de inventar excusas o desaparecer antes del sábado. No iba a llamar a Matthew en medio de la noche con acusaciones que no querría creer porque estaba cegado por el amor. No. Si esta mujer quería jugar sucio, le iba a enseñar cómo juega una mujer que sobrevivió 40 años en la industria textil americana, una mujer que construyó un negocio desde cero, que enterró a su esposo y siguió adelante. Me retiré lentamente sin hacer ruido hasta llegar a la puerta. Salí del apartamento con el mismo cuidado que había usado para entrar. Bajé las escaleras, sintiendo cómo la adrenalina reemplazaba el shock. Cuando llegué al coche, me senté detrás del volante durante 10 minutos, respirando profundamente, organizando mis pensamientos. Henry tenía razón. Él me había salvado. Pero ahora dependía de mí salvar a nuestro hijo. Arranqué el motor mientras el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre los edificios de la ciudad. Eran las 5:30 de la mañana. Tenía 5 días para desmantelar el plan perfecto de Valerie. Y lo primero que necesitaba era una prueba. Pruebas que ni ella ni su cómplice Robert podían negar. Porque si iba a destruir a mi futura nuera, lo iba a hacer de una manera que le enseñara que subestimar a una madre es el mayor error que cualquiera puede cometer. Conduje de regreso a casa, con las manos firmes en el volante y una determinación de acero en el pecho. La guerra apenas había comenzado. Llegué a casa cuando el cielo ya se estaba volviendo naranja. Las calles de mi suburbio empezaban a despertarse. El panadero abriendo su tienda. El hombre preparando su carrito de tamales. La mujer barriendo su acera todas las mañanas sin falta. La vida normal de personas normales que no tenían idea de que mi mundo acababa de explotar. Entré en la casa y cerré la puerta con llave. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Me hice un café fuerte. El tipo que Henry solía decir que podía despertar a los muertos. El olor amargo llenó la cocina. Y por un momento, solo un segundo, sentí como si él estuviera allí conmigo, mirándome, guiándome. Gracias, mi amor, susurré al aire. Ahora, ayúdame a terminar esto.
Me senté a la mesa del comedor con un cuaderno y un bolígrafo. Había aprendido de Henry que se gana en los negocios con estrategia, no con impulso. Y este era un negocio donde estaba en juego el futuro de mi hijo. Escribí todo lo que había escuchado. Valerie planeaba obtener un poder notarial durante la luna de miel. Robert, nuestro contador, estaba involucrado. Ya habían movido 340,000 pesos. Había empresas fachada en Indiana. Tenía un cómplice llamado Damián esperando en Miami. Ella planeaba huir a Madrid después del divorcio. Miré la lista y sentí que la rabia subía por mi garganta de nuevo, pero esta vez la controlé. La ira descontrolada es inútil. Ira fría y calculada. Eso es lo que gana batallas. Necesitaba pruebas concretas. No podía ir a Matthew solo con mi palabra contra la de su amada Valerie. Mi hijo estaba enamorado, ciego, convencido de que había encontrado a la mujer perfecta. Si le decía lo que escuché sin pruebas, pensaría que estaba celosa, que no quería dejarlo ir, que era la típica suegra tóxica que arruina matrimonios. No, necesitaba algo irrefutable. Y sabía exactamente por dónde empezar. Robert Tajiri, el traidor que había estado comiendo en nuestra mesa durante 15 años, el hombre que Henry consideraba familia, el que manejaba cada dólar que entraba y salía de la fábrica. A las 8 de la mañana, llamé a la fábrica. Frank respondió, el supervisor de producción que había estado con nosotros desde el principio. Buenos días, señora Reyes. ¿Cómo está hoy? Bien, Frank. Escucha, necesito que me hagas un favor, y no puedes mencionarlo a nadie. Hubo una pausa. Frank era leal, discreto. Si le pedía silencio, lo guardaría. Dime, necesito que entres en la oficina de Robert cuando no esté. Busca cualquier documento relacionado con empresas en Indiana, transferencias bancarias de los últimos 6 meses, cualquier cosa que parezca extraña, y tráelo a mi casa esta tarde. ¿Hay algo mal? Algo que voy a arreglar, pero necesito tu ayuda. Cuenta con ello, señora. Robert nunca llega antes de las 10. Tengo tiempo. Colgué, sintiendo que el primer movimiento estaba en marcha, pero necesitaba más. Necesitaba saber quién era realmente Valerie porque una mujer que planea algo así no lo está haciendo por primera vez. No naciste siendo una estafadora profesional. En Trina's. Abrí mi portátil, el que Matthew me había regalado el año pasado. Insistiendo en que tenía que modernizarme, busqué en Google a Valerie Montes Chicago. Aparecieron fotos de eventos sociales. Su perfil de LinkedIn donde se presentaba como consultora de negocios. Publicaciones en Instagram llenas de poses perfectas y frases motivacionales vacías. Todo estaba demasiado pulido, demasiado perfecto. Algo no estaba bien. Recordé lo que dijo anoche. Ya tenemos los boletos para Madrid. Amplié la búsqueda. Fraude de Valerie Montes. Estafa de Valerie Montes. Nada relevante. Cambié mi estrategia. Si ella estaba usando un nombre falso o tenía antecedentes, no lo iba a encontrar en mi propia computadora. Necesitaba ayuda profesional. Levanté el teléfono y marqué un número que había guardado durante años. Patricia Soulis, una abogada corporativa que nos había ayudado cuando expandimos la fábrica. Una mujer inteligente y discreta con contactos en todas partes. Patricia, soy Catherine Reyes. Catherine, qué placer. ¿Cómo estás? No he sabido de ti en meses. Necesito un favor urgente y necesito tu absoluta discreción. Su tono cambió de inmediato. Patricia entendió que era serio. Dime, necesito contratar a un investigador privado. Lo mejor que conozcas, alguien que pueda conseguirme información completa sobre una persona en menos de 5 días. ¿Qué tipo de información? Antecedentes penales, historial crediticio, matrimonios anteriores, todo. Y también necesito vigilancia, fotos, videos, grabaciones si es posible. Patricia no hizo más preguntas. Esa era una de las razones por las que me gustaba. Conozco a alguien, Miranda Solés, mi prima. Es detective privado. Trabajó en la oficina del fiscal durante años antes de irse por su cuenta. Discreta, eficiente y rápida. Pero no es barata. No me importa el costo. Solo necesito resultados. Te estoy enviando su información de contacto ahora mismo. Y Catherine, ten cuidado. Colgué justo cuando sonó el timbre. Era Frank. Tenía un folder manila bajo el brazo y una expresión preocupada en el rostro. Azaré Reyes. Encontré esto en un cajón cerrado con llave en el escritorio de Robert. Tuve que forzarlo.
Abrí la carpeta sobre la mesa del comedor y lo que vi me dejó sin aliento. Transferencias bancarias por 85,000 pesos, 20,000, 35,000, todas a una cuenta a nombre de Midwest Steels LLC, una empresa de la que nunca había oído hablar. Los movimientos databan de hace 8 meses, justo después de que Henry muriera. Había contratos prefirmados con mi firma falsificada, documentos legales en blanco, y lo peor de todo, un poder notarial ya redactado, listo para que Matthew lo firmara, otorgando a Valerie el control total sobre sus bienes presentes y futuros. «Hijo de puta», murmuré. Frank me miró preocupado. «¿Qué está pasando, señora Reyes?» «Una traición, Frank. Una traición que ha estado gestándose durante meses, pero ya se acabó. Hoy, se acabó». Le agradecí y lo despedí con instrucciones de seguir vigilando cualquier movimiento extraño en la oficina. A las 11 de la mañana, Miranda Soulis estaba sentada en mi sala de estar. Era una mujer de unos 40 años, con el pelo corto, una mirada penetrante y esa presencia que tienen las personas acostumbradas a descubrir mentiras. Look, honey, to do. El sueño, la conversación que escuché, la sospecha sobre Robert, todo. Miranda tomó nota sin interrumpir. Cuando terminé, ella levantó la vista. «Necesito 3 cosas de ti. Una foto reciente de Valerie, su dirección completa y total libertad para investigar sin restricciones. Lo tienes. Y necesito que no hagas nada hasta que termine. Sin confrontaciones, sin insinuaciones. Si sospecha que sabemos algo, desaparecerá antes del sábado. ¿Cuánto tiempo necesitas? 3 días. Para el jueves por la noche, tendrás un expediente completo». Le escribí un cheque por 5,000 como anticipo. Miranda lo guardó sin siquiera mirarlo. «Una cosa más, señora Reyes. En mi experiencia, cuando una mujer tiene un plan tan elaborado, no es la primera vez. Si encuentro lo que creo que voy a encontrar, va a doler. Ya estoy sufriendo, Miranda. Ahora solo quiero justicia». Cuando ella salió de mi casa, me quedé solo en el silencio. Fuera, la ciudad continuaba con su ritmo normal. Pero sabía que en 3 días, todo iba a cambiar. Y Valerie Montes estaba a punto de descubrir que subestimar a una madre es un error que te cuesta todo. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba, esperando noticias de Miranda. Cada vez que veía a Matthew, tenía que morderme la lengua para no gritarle la verdad. Y cada vez que Valerie me llamaba con su voz empalagosa para coordinar los detalles de la boda, tenía que actuar como si no pasara nada. Pero por dentro, era una olla a presión a punto de explotar. El martes por la tarde, Matthew vino a almorzar. Llevaba una de esas camisas blancas que le había planchado el domingo, y tenía esa sonrisa de hombre enamorado que me rompía el alma. «Mamá, ¿está bien? Te fais cansada». Forcé una sonrisa mientras le servía el chili que había hecho esa mañana. Su plato favorito desde que era niño. «Estoy bien, cariño. Solo son los nervios de la boda. ¿Sabes cómo soy?». Se rió mientras tomaba una tortilla fresca. «Valerie dice que eres la mejor suegra del mundo. Que desearía que su mamá hubiera sido como tú». Cada palabra era una daga. Valerie le había dicho que su madre murió cuando ella tenía 12 años, que creció con una tía abusiva, que siempre soñó con tener una familia de verdad. Todo mentiras, todo calculado para ganar la simpatía de mi hijo. «¿Y cómo van los planes de viaje?», pregunté, manteniendo la voz firme. «Increíble. Valerie tiene todo organizado. 2 semanas en Grecia, Atenas, Santorini, Mkos. Va a ser el viaje de su vida. El viaje en el que ella planeaba hacer que firmara su propia sentencia de muerte financiera. Estoy tan feliz por ti, hijo». Matthew dejó el tenedor y tomó mi mano. Sus ojos, tan parecidos a los de Henry, me miraron con ternura. «Sé que ha sido difícil para ti desde que papá se fue, y sé que mi matrimonio significa que no estaré aquí todos los días. Pero quiero que sepas que siempre serás lo más importante en mi vida. Tú y ahora Valerie, mi familia completa». Tuve que parpadear rápido para contener las lágrimas. «Lo sé, cariño. Lo sé». Cuando se fue, me quedé en la cocina mirando su plato vacío, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastando mis hombros. No podía fallarle. No después de protegerlo toda su vida. El miércoles por la noche, Miranda llamó. «Señora Reyes, necesito que venga a mi oficina ahora». Su tono no permitía discusión. Me vestí rápidamente y conduje hasta su oficina en el centro. Era un edificio discreto,
De esos que se camuflan pero esconden la mitad de los secretos de la ciudad. Miranda me recibió en su oficina. Sobre el escritorio había una carpeta marrón gruesa con una etiqueta que decía Investigación completa de Valerie Montis. Siéntese, señora Reyes, y prepárese. Miss Sante. Mis manos temblaban. Miranda abrió la carpeta y comenzó a pasarme fotografías. La primera mostraba a Valerie besando a un hombre en la playa. No era Matthew. Este es Damián Cortés. Él vive en Miami. Tiene un condominio en un rascacielos valorado en 600,000 pesos. Oficialmente, es un consultor de turismo, pero mis fuentes indican que se especializa en fraudes matrimoniales. Él y Valerie han sido pareja durante 3 años. 3 años. Mi hijo solo la conocía desde hacía 1 año y medio. Valerie lo conoció primero, pero Damián no tenía el perfil que ella buscaba. Demasiadas deudas, demasiados vicios. Entonces, decidieron trabajar juntos. Ella encuentra víctimas adineradas, se casa con ellas, las despoja de sus bienes y luego huyen juntas con el botín. Miranda pasó más fotos, Valerie y Damián en restaurantes caros, en un yate, entrando juntos a un hotel en Tulum. Esto es de hace 2 meses, cuando tu hijo pensaba que Valerie estaba en un retiro de yoga en el campo de Nueva York. Sentí que la náusea subía por mi garganta. Hay más. Miranda continuó. Su voz era firme pero comprensiva. Valerie Montes no es un nombre real. Su nombre es Verónica Leary. Tiene 32 años, no 28 como le dijo a tu hijo. Y esta es la peor parte. Miranda sacó documentos oficiales, certificados de matrimonio. Ha estado casada 3 veces antes. La primera vez fue en Phoenix con un empresario viudo de 60 años. El matrimonio duró 8 meses. La denunció por fraude después de que vació sus cuentas y desapareció. El caso sigue abierto. El segundo matrimonio fue en Indiana. Un ingeniero civil con propiedades. Mismo patrón. Robo rápido del poder notarial de matrimonio, divorcio y huida. Esta vez logró escapar con casi 390,000 pesos. El tercer matrimonio fue en Austin hace solo 2 años. Este fue el más elaborado. Se casó con el dueño de una cadena de ferreterías, pero este hombre fue más cuidadoso. Cuando descubrió inconsistencias en su historia, la confrontó. Valerie huyó antes de completar el robo, pero ya había logrado transferir 60,000 pesos. Miranda dejó los documentos sobre la mesa. Su hijo, señora Reyes, es la víctima número 4. El silencio en esa oficina era tan pesado que apenas podía respirar. En los 3 casos anteriores, trabajó con el mismo cómplice, Damián. Y curiosamente, en los 2 casos más recientes, también hubo complicidad de contadores internos o asesores financieros, personas que conocían a las víctimas y tenían acceso a información privilegiada. Robert, por supuesto, Robert encajaba perfectamente en el patrón. ¿Por qué no está en la cárcel? Pregunté, con la voz quebrada. Porque es inteligente. Cambia su nombre, su ciudad, su apariencia, y porque las víctimas, especialmente los hombres, a menudo no lo denuncian por vergüenza. Prefieren asumir la pérdida en lugar de admitir públicamente que fueron engañados por una mujer. Miranda sacó más documentos, extractos bancarios, correos electrónicos, mensajes de texto recuperados. Tengo pruebas de transferencias entre Roberta Giri y una cuenta a nombre de Damián Cortés, 340,000 pesos en total, movidos en pequeñas cantidades durante los últimos 8 meses para evitar sospechas. También tengo grabaciones de conversaciones telefónicas entre Valerie y Damián donde discuten los detalles del plan. ¿Cómo conseguiste las grabaciones? Métodos legales dentro de lo que la ley permite para investigaciones privadas, vigilancia, comunicación, interceptaciones con órdenes previas. Digamos que tengo contactos que aún me deben favores de mis días en la fiscalía. Me recosté en la silla, sintiendo que todo mi cuerpo dolía. ¿Qué hago ahora, Miranda? Cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Tienes 2 opciones. Primero, le muestras esto a tu hijo ahora mismo. Cancelas la boda, presentas cargos criminales contra Valerie y Robert, y dejas que el sistema de justicia siga su curso. Es la forma más rápida. Y la segunda, una pequeña sonrisa, casi imperceptible, apareció en el rostro de Miranda. La segunda es que dejemos que Valerie crea que su plan está funcionando. La dejamos avanzar hasta el sábado, y la atrapamos con las manos en la masa frente a todos, sin posibilidad de escape ni excusas, justicia pública, completa humillación, y una lección que nunca olvidará. Pensé en mi hijo, en sus sueños,
en su inevitable dolor. Pero también pensé en todas las otras víctimas, los hombres que Valerie ya había destruido, las futuras víctimas si se salía con la suya otra vez. Y tomé mi decisión. Vamos con la segunda opción, pero necesito que sea perfecta. Sin dudas. Cuando caiga, quiero que caiga tan fuerte que nunca pueda levantarse de nuevo. Miranda Asensio. Entonces tenemos 3 días para preparar el golpe final. Salí de esa oficina con la carpeta bajo el brazo y una determinación de hierro en el pecho. Valerie quería jugar. Bien. Le iba a enseñar cómo juega una mujer cuando no tiene nada que perder y todo por lo que luchar. El jueves por la mañana, me desperté con una claridad mental que no había sentido en días. Ya no había miedo ni duda. Solo un objetivo: tender la trampa perfecta. Miranda y yo habíamos pasado media noche diseñando cada detalle. Tenía razón en una cosa. Si íbamos a hacer esto, tenía que ser impecable. Sin margen de error. Sin posibilidad de que Valerie escapara. A las 9 de la mañana, llamé a Matthew. Hijo, necesito que vengas a la casa esta tarde. Voy a hacer un anuncio importante sobre la fábrica, y quiero que estés aquí. Trae a Valerie también. Escuché la sorpresa en su voz. ¿Un anuncio? ¿Qué tipo de anuncio? Ya lo verás. Es algo bueno. Lo prometo. Algo que tu padre habría querido. Eso fue suficiente para convencerlo. Matthew siempre había respetado la memoria de su padre por encima de todo. Colgué y marqué el siguiente número. Robert Ajary. S.R.A. Reyes. ¿Cómo estás? Estaba revisando los números para el cierre trimestral. Su voz era suave, profesional, la voz de un hombre que había perfeccionado el arte de mentir mientras te miraba a los ojos. Robert, necesito que vengas a mi casa esta tarde a las 6. Voy a hacer un anuncio familiar importante, y como eres parte de la familia, quiero que estés presente. Hubo una breve pausa, casi imperceptible, pero la capté. Por supuesto, señora Reyes, estaré allí. Sonreí. El ratón acababa de caer en la trampa. Pasé el resto de la mañana preparando la casa. Limpié la sala de estar, hice café y galletas de canela caseras, arreglé los sillones para que todos pudieran sentarse cómodamente. Quería que todo pareciera una reunión familiar normal, cálida y de confianza. Miranda llegó a las 3 de la tarde con un maletín negro. ¿Estás lista para esto? Más que lista. Sacó varios documentos notarizados del maletín. Los revisamos juntas, palabra por palabra. Todo tenía que estar legalmente sólido. No podíamos darle a Valerie el más mínimo resquicio legal para escapar. Estos son los documentos que les mostrarás esta tarde, explicó Miranda. Donación de acciones, propiedades, escrituras, fideicomisos, todo real, todo notariado. Valerie y Robert van a creer que les acabas de entregar el premio mayor. Y luego los dejas saborear la victoria. Déjalos pensar que han ganado. Mañana es viernes, el día antes de la boda. Estarán eufóricos, confiados. Y el sábado, la trampa se activa. Exactamente. A las 5:30, empezaron a llegar. Primero, Matthew, con esa sonrisa nerviosa de alguien que no sabe qué esperar, pero confía en su madre. Luego, Valerie, perfecta como siempre, con un vestido beige y tacones que probablemente costaban más que el salario semanal de mi trabajador. Querida suegra, dijo, besando mi mejilla. El perfume francés me golpeó como una bofetada. ¿Cuál es este misterio? Ya lo verás, querida. Solo espera a Robert. El contador apareció exactamente a las 6, puntual, profesional, con su maletín de cuero y esa sonrisa que ahora me revolvía el estómago. Los senté a todos en la sala. Valerie junto a Matthew en el sofá principal, tomándole la mano. Robert en el sillón, su libreta lista como siempre. Yo permanecí de pie frente a ellos. Tomé una respiración profunda. Gracias a todos por venir. Sé que están ocupados con los preparativos de la boda, pero necesitaba hacer esto antes del sábado. Matthew me miró con curiosidad. Valerie con una sonrisa educada, Robert con atención profesional. Desde que Henry murió, he estado pensando mucho en el futuro, en la fábrica, en todo lo que construimos juntos. Y he tomado una decisión. Saqué los documentos que Miranda había preparado. Los coloqué sobre la mesa de café. Matthew, eres mi único hijo. Mi orgullo. Todo lo que tu padre y yo hicimos fue por ti. Y ahora que estás formando tu propia familia. Vi cómo los ojos de Valerie se iluminaron. Casi podía escuchar los cálculos corriendo en su cabeza.
He decidido transferirte el 60% de las acciones de los textiles de Reya, con efecto inmediato. La mandíbula de Matthew se cayó. Mamá, no sé qué decir. No digas nada aún. Hay más. Saqué otro documento. Valerie, sé que no has tenido una vida fácil. Sé lo que es crecer sin el amor de una madre. Así que quiero darte algo que sea solo tuyo. La vi inclinarse hacia adelante. Sus ojos brillaban con una codicia que ni siquiera intentaba ocultar. El apartamento en el centro que compré el año pasado está a mi nombre. He decidido transferírselo como regalo de boda. Es una escritura de 500,000 pesos, completamente libre de deudas. Valerie se llevó las manos al pecho en una actuación digna de un Oscar. Asaré. Reyes, no puedo aceptar algo así. Por supuesto que puedes. Ya está decidido. Los papeles están listos. Solo necesitan tu firma. Vi cómo intercambiaron una mirada rápida con Robert, una mirada que mi hijo no notó porque estaba secándose las lágrimas de emoción. Y hay una cosa más, continué. Como estarás fuera 2 semanas en tu luna de miel, y porque confío completamente en ustedes dos, he preparado un poder notarial para que Valerie pueda manejar ciertos asuntos administrativos en tu ausencia, Matthew. Cosas del día a día. Facturas, proveedores, nada complicado. Matthew asintió sin pensar. Eso tiene sentido. Valerie es realmente organizada con esas cosas. Por supuesto, ella estaba organizada para robar. Robert se aclaró la garganta. Señora Reyes, si me permite, como su asesor financiero, creo que es prudente que revisemos estos documentos detenidamente. Estas son decisiones importantes. Ya los he revisado, Robert. Son perfectos, tal como los preparaste tú mismo la semana pasada. Lo vi palidecer por un segundo antes de recuperar la compostura. Por supuesto, solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Todo está en perfecto orden. Les pasé los documentos uno por uno. Matthew los firmó con manos temblorosas de emoción. Valerie firmó, tratando de controlar la sonrisa triunfante que amenazaba con aparecer en su rostro. Cuando terminamos, serví café. Valerie no podía dejar de hablar. No sé cómo agradecerle, señora Reyes. Esto es más de lo que jamás soñé. Te prometo que cuidaré de Matthew y de todo lo que has construido como si fuera mío. Oh, no te preocupes, querida. Sé exactamente lo que vas a hacer. La frase salió tan naturalmente que nadie notó el doble sentido excepto yo y tal vez Miranda, que estaba esperando afuera en su coche, documentando todo. Cuando se fueron, Matthew me abrazó tan fuerte que casi me rompe las costillas. Mamá, no tenías que hacer esto. Es demasiado. Tu padre lo habría querido. Eres su legado, hijo. Y ahora todo esto es tuyo. Lo vi irse con Valerie, de la mano, planeando su futuro perfecto. No sabían que ese futuro acababa de convertirse en una ilusión a punto de romperse. Cerré la puerta y llamé a Miranda. ¿Lo captaste todo? Cada palabra, cada gesto, cada firma. Y espera a ver lo que mis contactos encontraron siguiendo a Valerie esta tarde. ¿Qué encontraron? Después de salir de tu casa, fue directamente a un café. Se encontró con Damián. Están celebrando. Tengo un video de ellos brindando con champán y riendo. En la grabación, ella literalmente dice, el viejo tonto cayó en la trampa. En una semana, estaremos en Madrid contando el dinero. Sonríe. Una sonrisa fría que Henry habría reconocido. La sonrisa de alguien que acaba de ganar una partida de ajedrez antes de que el oponente se dé cuenta de que está en jaque mate. Perfecto. Ahora, preparemos el sábado. Todo está listo. La iglesia, los técnicos, los funcionarios del tribunal, todo coordinado al segundo. Colgué y me serví un vaso del tequila añejo que Henry guardaba para ocasiones especiales. Por ti, mi amor, por seguir cuidándonos desde donde estés. Brindé sola en mi sala, sabiendo que en 48 horas, Valerie Montes iba a descubrir que la peor decisión de su vida fue subestimar a una madre. El viernes amaneció gris con esas nubes bajas que amenazan tormenta pero nunca llueven. Como si el mismo cielo supiera que algo estaba a punto de romperse. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi hijo cuando descubriera la verdad. Ese dolor inevitable que ninguna madre quiere causar a su hijo, pero que a veces es necesario para salvarlo. Miranda llegó a mi casa a las 7 de la mañana. Llevaba 2 grandes maletas y una expresión de absoluta determinación. Señora Reyes, tenemos mucho que revisar antes de mañana. Extendió todo sobre la mesa del comedor como si estuviera armando un rompecabezas gigante.
fotografías, documentos, videos en una tableta, grabaciones de audio, extractos bancarios, certificados de matrimonio falsificados. Era abrumador y devastador. Empecemos por el principio, dijo Miranda, señalando una foto de Valerie, pero no la Valerie que conocía. Esta tenía el cabello castaño oscuro, era más baja, sin maquillaje. Esta foto es de hace 6 años. Verónica Lastiri, originaria de Trenton, Nueva Jersey, única hija de comerciantes de clase media que murieron en un accidente automovilístico cuando ella tenía 22 años. Así que, la parte de la madre muerta es cierta. Parcialmente, sus padres murieron, sí, pero no cuando ella era una niña. Y lo que hizo después es donde comienza la verdadera historia. Miranda pasó más fotos. Verónica en la universidad, Verónica graduándose con un título en negocios, Verónica trabajando en un banco. Era una chica normal, buenas calificaciones, trabajo estable, sin antecedentes hasta que conoció a Damián Cortés. Apareció la foto de un hombre de unos 38 años. Atractivo de una manera calculada, ojos claros, una sonrisa de vendedor, ropa cara. Damián es un estafador profesional. Tiene antecedentes en 3 estados por fraude. Pasó 2 años en prisión por un esquema Ponzi que costó a los inversores más de 0 millones. Salió hace 5 años y desde entonces se ha dedicado a estafas más sofisticadas que son más difíciles de procesar. ¿Cómo la convenció? No la convenció. La entrenó. Verónica tenía las herramientas perfectas, inteligencia, ambición y una soledad que la hacía vulnerable. Damián vio potencial. La convirtió en su socia y su amante. Miranda puso un diagrama sobre la mesa con fechas y nombres. Primera víctima, Rodrigo Salazar, empresario de Phoenix, 62 años, viudo reciente, vulnerable. Verónica se hizo pasar por diseñadora de interiores. Romance de 3 meses, matrimonio rápido, 8 meses de robo sistemático. Logró transferir 80,000 antes de que él se diera cuenta. Cuando él la confrontó, ella desapareció. Él presentó un informe, pero para entonces, Verónica ya había cambiado su identidad. Segunda víctima, Antonio Bermúdez, ingeniero civil en Indiana. 54 años, divorciado y con propiedades. Aquí refinó su técnica. Se presentó como consultora de negocios. Patrón similar, pero más elaborado. Esta vez trabajó con un contador local corrupto, robó 390,000 pesos. Antonio fue más agresivo legalmente, así que tuvieron que huir más rápido. El caso sigue abierto. Tercer víctima, Fernando Ríos, dueño de una ferretería en Austin. 48 años, nunca se casó. Este fue su error. Fernando era más sospechoso. Contrató a un investigador cuando notó inconsistencias en la historia de Verónica. Ella detectó la investigación y huyó antes de completar el robo. Solo logró llevarse 60,000 pesos. Miranda me miró directamente. Después de ese fracaso, Verónica y Damián tomaron un año sabático. Viajaron por Europa, probablemente planeando su próximo movimiento. Y hace 1 año y medio, ella apareció en Chicago con una nueva identidad, Valerie Montes. Cabello rubio, lentes de contacto azules, una historia completamente fabricada, y ahí fue donde conoció a Matthew. Sentí que mi garganta se apretaba. Mi hijo nunca tuvo una oportunidad, ¿verdad? Lo siento, señora Reyes. Matthew fue seleccionado, investigado, estudiado. Verónica sabía todo sobre él antes de ese encuentro casual en la conferencia de negocios. Sabía que era hijo único, que usted acababa de quedar viuda, que la fábrica estaba en un momento de transición. Él era el objetivo perfecto. Miranda sacó más documentos, correos electrónicos impresos. Tengo acceso a la correspondencia entre Verónica y Damián. Todo el plan está aquí, fechas, montos, estrategias. Incluso tienen un manual de procedimientos. Así de profesionales son. Ella leyó uno de los correos en voz alta. El hijo es perfecto. Romántico ingenuo. Problemas de autoestima desde la universidad. La madre es el verdadero premio. Viuda reciente, vulnerable, con activos líquidos y propiedades. Si jugamos bien nuestras cartas, este podría ser el golpe definitivo, el que nos permita retirarnos. Cada palabra era una puñalada. Hay más. Miranda continuó. Robert Tajiri tampoco es su verdadero nombre. Su nombre es Robert Tajira Sánchez, pero tiene una orden de arresto pendiente en Arizona por malversación. Conoció a Damián en prisión. Cuando salió,
Damián lo reclutó para su plan. Robert ha sido el hombre de confianza en 3 de sus últimos 4 golpes. ¿Cómo llegó a nosotros? Henry lo contrató hace 15 años cuando Robert aún era honesto, o al menos parecía serlo. Pero hace 6 años, se metió en problemas de juego, lo perdió todo, y fue entonces cuando Damián se puso en contacto con él. Ha sido su topo desde entonces, filtrando información, preparando documentos falsos, facilitando transferencias. Miranda abrió una carpeta con estados de cuenta bancarios. Los 340,000 pesos que ya movió son solo el comienzo. Con el poder notarial que Matthew firmó ayer, y los documentos que Valerie planea hacerle firmar en Grecia, podrían haber vaciado las cuentas de la fábrica, vendido las propiedades, liquidado todo. Estamos hablando de más de 3.5 millones de pesos en activos totales. 3,5 millones de dólares. Una vida de trabajo, el sudor de Henry, los sacrificios que hicimos, todo iba a desaparecer en cuestión de semanas. ¿Tenemos suficientes pruebas para meterlos en la cárcel? Tenemos suficientes para enterrar a los 3. Fraude agravado, falsificación de documentos, conspiración criminal, uso de una identidad falsa. Estamos hablando de penas combinadas que podrían sumar más de 20 años. Miranda sacó su tableta y me mostró videos. Valerie y Damián en la playa, en restaurantes, entrando y saliendo de hoteles. Las fechas correspondían exactamente con los fines de semana que Valerie supuestamente pasaba en retiros de yoga o visitando a su tía enferma. Luego me mostró las grabaciones de audio, conversaciones telefónicas entre Valerie y Damián donde hablaban de ese idiota de Matthew, y de cómo la anciana es aún más tonta de lo que pensábamos. Cada insulto encendía un nuevo fuego en mí. Y esta Miranda guardó lo mejor para el final. Esta es la grabación de anteayer cuando fueron a celebrar al café después de salir de tu casa. En el video, Valerie y Damián estaban brindando con copas de champán. La calidad era excelente. Miranda había usado equipo profesional. La vieja cayó, dijo Valerie riendo. Firmó todo. El apartamento, las acciones, el poder notarial. En una semana, cuando estemos en Madrid, habremos liquidado todo. 3 millones de pesos, cariño. Es nuestro mejor trabajo hasta ahora. Brindemos por eso. Y por todos los idiotas que creen en el amor verdadero. Las copas tintinearon. Cerré los ojos, sintiendo la rabia arder dentro de mí. ¿Qué necesitas que haga mañana? Pregunté con voz controlada. Nada. Absolutamente nada. Solo tienes que llegar a la iglesia como cualquier madre orgullosa. Nos encargaremos del resto. ¿Cómo va a funcionar? Miranda sonrió. Magia, señora Reyes. Pura magia. Viernes por la tarde. Justo cuando pensaba que había visto lo peor, sonó mi teléfono. Era Valerie. Suegra, ¿te gustaría venir a mi despedida de soltera esta noche? Sé que normalmente no se invita a la suegra, pero eres tan especial para mí. Quiero que estés allí. Cada palabra sonaba dulce, calculada, perfecta. Miranda, que todavía estaba en mi casa ultimando detalles, sacudió la cabeza violentamente. Pero algo dentro de mí me decía que tenía que ir. Necesitaba verla una última vez en su papel de consumada actriz. Necesitaba grabar cada detalle de su traición en mi memoria para no flaquear mañana. Me encantaría, querida. ¿A qué hora? A las 8 en el Gardenia Lounge en el vecindario exclusivo. Y señora Reyes, no tiene que traer un regalo ni nada. Tu presencia es suficiente. ¡Qué generoso! No tenía que llevar un regalo a mi propia humillación pública. Colgué y Miranda me miró preocupada. Eso no es una buena idea. Si vas allí, tienes que actuar a la perfección. No puedes dejar que vean ni un atisbo de sospecha. ¿Puedes hacerlo? ¿Estás seguro? Porque si Valerie detecta algo, incluso una mirada extraña, podría asustarse y huir antes de mañana. He estado fingiendo toda la semana. Una noche más no me matará. Me preparé con cuidado. Un vestido negro sencillo, el collar de perlas que había sido de mi madre, un poco de maquillaje para ocultar el agotamiento. En el espejo, vi a una mujer de 67 años que había envejecido 10 años en una semana. Pero también vi determinación. Llegué al Salón Gardenia a las 8 en punto. Era uno de esos lugares elegantes con techos altos, candelabros de cristal y camareros con guantes blancos. Música de fondo suave, arreglos florales que probablemente costaban más que el salario mensual de 3 de mis trabajadores. Valerie estaba en el centro de la habitación, radiante en un vestido blanco corto que mostraba sus piernas bronceadas, rodeada de amigos, todos jóvenes,
todos bien vestidos, todos riendo como si no hubiera preocupaciones en el mundo. Señora Reyes. Valerie se acercó a mí con los brazos abiertos. Me abrazó, su perfume caro ahora me estaba dando náuseas. Te fe es hermosa. Vamos, chicas. Quiero que conozcan a mi suegra, la mujer más generosa del mundo. Sus amigas me saludaron con esa superficial cortesía de alguien que es educado, pero que en realidad no le importa. Me sentaron en una mesa cerca de la pista de baile. Una camarera me trajo una copa de vino espumoso que no pedí. Durante la primera hora, todo fue relativamente normal. Música, baile, risas, Valerie abriendo regalos, lencería cara, vales para el spa, botellas de champán. El tipo de cosas que una novia esperaría en su fiesta. Pero entonces comenzó el espectáculo. Una de las amigas de Valerie, una morena alta con demasiado maquillaje, tomó el micrófono. Está bien, chicas. Ahora viene la parte divertida. Vamos a jugar a dar consejos para la novia. Todos tienen que dar un consejo sobre cómo manejar a su esposo y a su suegra. Risas generales. Sentí que mi estómago se tensaba. Uno por uno, sus amigas dieron consejos cada vez más ofensivos, disfrazados de humor. Nunca le des a tu suegra una llave de tu casa. Eso es como darle permiso para arruinar tu matrimonio. Si tu suegra cocina mejor que tú, finge que te gusta su comida. Pero siempre di que la tuya es diferente. No mejor, solo diferente. Recuerda, tu esposo tuvo una primera mujer en su vida, su mamá. Tu trabajo es hacer que te quiera más. Cada frase iba acompañada de miradas en mi dirección, sonrisas cómplices, risitas ahogadas. Sonríe. Ascendí. Tomé sorbos de mi vino. Por dentro, estaba contando las horas hasta su destrucción. Entonces Valerie tomó el micrófono. Sus mejillas estaban sonrojadas por el alcohol. Sus ojos brillaban con una malicia apenas contenida. Tengo el mejor consejo de todos, dijo, pronunciando las palabras con un ligero desliz. Ama a tus suegras. Dales toda la atención que necesiten porque las suegras viudas solitarias son las más generosas, especialmente cuando piensan que finalmente has encontrado el amor de tu vida. Sus amigas estallaron en risas. Valerie me miró directamente. Cierto, señora Reyes, usted ha sido tan generosa conmigo. El apartamento, las acciones, todo. Es que eres tan dulce, tan confiada. Así que se detuvo, buscando la palabra. Ingenua, sugirió una de sus amigas. Más risas. Valerie fingió estar sorprendida. No, iba a decir maternal. La señora Reyes es muy maternal, siempre preocupada, siempre queriendo ayudar, siempre presente. La forma en que dijo presente sonaba como una queja disfrazada de cumplido. Otra amiga se acercó a mí con una sonrisa condescendiente. Saray. Reyes, ¿tienes algún consejo para Valerie? Sabes, de una mujer mayor a una joven que está comenzando su vida matrimonial. Todas me miraban esperando, probablemente esperando que dijera algo tonto, algo que pudieran convertir en una broma. Tomé un sorbo de mi vino. Dejé que el silencio se alargara por un momento y luego hablé en voz baja. Mi único consejo es este. En la vida, todo lo que haces vuelve a ti. Lo bueno y lo malo, las bendiciones y las traiciones. Puede que no sea hoy, y puede que no sea mañana, pero siempre regresa. El silencio duró 3 segundos. Luego Valerie se rió nerviosamente. ¡Qué profundo! Suegra, muy filosófica. Pero algo en mi tono la había desconcertado. Lo vi en cómo cambió su postura, en cómo intercambió una mirada rápida con su amiga Sara. El resto de la noche fue más de lo mismo. Comentarios velados sobre las suegras entrometidas. Chistes sobre mujeres mayores que no saben cuándo dejar ir a sus hijos. Risas que sonaban cada vez más forzadas mientras mantenía mi sonrisa serena. A las 11, me despedí. Tengo que irme, chicas. Mañana es un gran día y necesito descansar. Valerie me acompañó hasta la puerta. En privado, su máscara se deslizó por un segundo. Gracias por venir, señora Reyes. Sé que no fue fácil. Mis amigos pueden ser un poco intensos. No te preocupes, querida. Entiendo perfectamente cómo están las cosas. La abracé. Sentí que su cuerpo se tensaba ligeramente. Te veré en la iglesia mañana, le dije cerca de su oído. Va a ser un día que ninguno de los dos olvidará jamás. Me alejé antes de que pudiera responder. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás. En el coche, mis manos temblaban en el volante.
Finalmente dejé salir las lágrimas que había estado reprimiendo toda la noche. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pura rabia. Esas mujeres habían pasado 3 horas humillándome, riéndose de mí, tratándome como si fuera una anciana tonta y sentimental que no sabía lo que sucedía a su alrededor. Y tenía que sonreír, asentir, fingir que no entendía los insultos disfrazados de bromas. Pero mañana descubrirían que la tonta anciana sabía exactamente lo que estaba pasando y que había estado 10 pasos adelante todo el tiempo. Me sequé las lágrimas, arranqué el coche y conduje a casa. Miranda llamó cuando llegué. ¿Cómo fue? Peor de lo que imaginaba, pero también más motivador. ¿Seguimos en pie para mañana más que nunca? Quiero que sufra, Miranda. Quiero que sienta cada segundo de lo que viene. Entonces prepárate porque mañana a las 2 de la tarde. El mundo de Valerie Montes se va a desmoronar de una manera que nunca olvidará. Colgué y fui a la habitación que había sido de Henry y mía durante 42 años. Me senté en su lado de la cama y hablé en voz alta. Mañana, mi amor, mañana terminamos lo que empezaste con ese sueño. Y te prometo, vas a estar orgulloso. Fuera, comenzó a llover, como si el cielo finalmente hubiera decidido llorar por lo que estaba por venir. No dormí ni un minuto esa noche. Me senté en la sala de estar en el mismo sillón donde Henry solía leer el periódico cada mañana con su café, viendo las manecillas del reloj moverse con una lentitud tortuosa. Cada segundo era una eternidad, cada minuto. Un recordatorio de que el día más importante de esta pesadilla estaba a punto de comenzar. A las 3 de la mañana, hice café. No había sentido ni siquiera intentar dormir. Mi mente era un torbellino de pensamientos, imágenes, conversaciones ensayadas. ¿Cómo reaccionaría Matthew? ¿Qué diría cuando viera la prueba? ¿Me perdonaría por no decírselo antes? Esa última pregunta me atormentaba más que todas las demás porque sí, estaba a punto de salvar a mi hijo de un estafador despiadado. Pero también estaba a punto de destrozar su corazón, de romper la ilusión del amor que había encontrado, de enseñarle que no todas las personas son lo que parecen. ¿Qué tipo de madre hace eso? Una madre que lo ama lo suficiente como para hacer lo correcto, incluso cuando duele. Dije en voz alta. A las 5 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Miranda. ¿Estás despierto? No he cerrado los ojos. Bien, porque necesito que escuches algo. Una grabación sonó al otro lado de la línea. Era Valeria hablando por teléfono con Damián. La conversación fue de anoche después de la despedida de soltera. Te juro que por un momento me asusté. Valeria decía que la anciana me miró raro cuando me despedí. Como si supiera algo. Estás paranoico, Carino. Si supiera algo, ya habría hecho un escándalo. Estas viejas son predecibles. Mañana te casas. Al día siguiente estaremos en Grecia, y en una semana estaremos en Madrid contando dinero. Tienes razón. Es solo que no lo sé. Había algo en sus ojos. Algo diferente. Valerie, escúchame. En 4 horas, te conviertes en Valeria Reyes, esposa legal con acceso a todo. Ya hemos ganado. Solo tienes que soportar la ceremonia, sonreír para las fotos y dejarte llevar. ¿Puedes hacerlo? Una pausa. Sí, puedo hacer eso. Esa es mi chica. Te veré al otro lado, cariño. Cuando esto haya terminado y estemos en la playa, nos vamos a reír de esto. La grabación terminó. La seguimos anoche después de que salió del salón, explicó Miranda. Fue directamente a su apartamento y llamó a Damián. Está nerviosa, pero no lo suficiente como para huir. Lo va a hacer. Perfecto. Señora Reyes, ¿está segura de que quiere hacerlo de esta manera? Todavía podemos detenerla antes de la ceremonia. Puedo llamar a la policía ahora mismo, arrestarla en su casa. No, quiero que camine por ese pasillo. Quiero que crea que ganó. Quiero que sienta la victoria en sus manos justo antes de arrebatársela. Entendido. Todo está listo. Luego, los técnicos llegarán a la iglesia a las 10 para instalar el equipo. Los oficiales de cierre de pista estarán en posición a la 1 y yo estaré en la cabina de control. Y Matthew Miranda suspiró. Esa es la parte difícil. Tenemos que decírselo antes de la ceremonia, media hora antes. Pensamos que es tiempo suficiente para que procese la información, pero no tanto como para que haga algo imprudente. Le diré, señora Reyes, él es mi hijo Miranda. Esto tiene que venir de mí. Hubo un largo silencio. Está bien, pero estaré contigo con todo el expediente. Necesitará ver la prueba de inmediato o no lo creerá. Lo sé. Colgamos.
Miré el teléfono en mi mano, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. A las 7 de la mañana, me metí en la ducha. Dejé que el agua caliente corriera sobre mi cuerpo durante media hora, tratando de lavar la tensión que había acumulado en cada músculo. No funcionó. Me sequé frente al espejo. La mujer que me miraba parecía haber envejecido una década en una semana. Arrugas más profundas alrededor de mis ojos, ojeras que ningún maquillaje podía ocultar por completo, canas que brillaban más que antes. Pero había algo nuevo en esos ojos también. Ferocidad. Me vestí con cuidado. El vestido azul marino que había comprado para la boda de mi hijo. Tacones bajos y elegantes, el collar de perlas de mi abuela, un maquillaje sutil, el cabello recogido en un moño sencillo. Me veía exactamente como se suponía que debía verme, una madre orgullosa en el día de la boda de su único hijo. Nadie sospecharía que llevaba un arsenal de pruebas que destruirían a la novia. A las 10 de la mañana, llegué a la iglesia de San Jerónimo. Era una hermosa iglesia del siglo XVII en el corazón de nuestra ciudad. Techos altos con vigas de madera, vitrales que pintaban el suelo con color cuando entraba el sol, un altar de mármol tallado a mano. Henry y yo nos habíamos casado allí hace 43 años. Matthew hizo su primera comunión en esa misma iglesia. Era nuestro lugar sagrado. Y hoy, iba a convertirse en el escenario de la caída de Valerie Montes. Los técnicos de Miranda ya estaban trabajando, disfrazados de personal de la iglesia, instalando cámaras ocultas, revisando conexiones, probando el sistema de audio. Todo tenía que ser perfecto. El padre Julián, el sacerdote que había conocido a nuestra familia durante décadas, se acercó a mí con una expresión preocupada. Catherine, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Esto es poco convencional. Padre, si supiera lo que esa mujer planea hacer, entendería por qué es necesario. Le mostré el expediente completo esta mañana. Miranda intervino, acababa de llegar. El padre Julián está de acuerdo con el plan. El sacerdote asintió con gravedad. Es una situación terrible. Pero tienes razón. Matthew necesita ver la verdad. Y si esta es la única manera, así sea. A las 11, los invitados comenzaron a llegar. Tías, primos, familia, amigos, todos sonriendo, todos emocionados. Nadie sabía lo que estaba a punto de suceder. Los saludé mecánicamente, besos en la mejilla, abrazos breves, comentarios sobre lo hermosa que estaba todo, sobre lo feliz que debía estar, sobre lo encantadora que era la novia, si tan solo supieran. A las 12:30, llegó Matthew. Mi hijo, mi único hijo, vestido con un smoking negro que lo hacía ver más maduro, más hombre. Estaba nervioso, ajustándose la corbata cada 2 minutos, revisando su teléfono, sonriendo con esa mezcla de felicidad y pánico que tienen todos los novios. Mamá. Me abrazó con fuerza. Olía el perfume que había usado desde la universidad. No puedo creer que me case hoy. Tuve que morderme el labio para no llorar. Hijo, necesito hablar contigo. Es urgente. Ahora, mamá, la ceremonia empieza en 1 hora y media. Por eso es importante. Ven conmigo. Vi la confusión en su rostro, pero me siguió. Lo llevé a una pequeña oficina en la parte trasera de la iglesia donde Miranda nos esperaba con el expediente completo extendido sobre el escritorio. Mamá, ¿qué es todo esto? ¿Quién es ella? Matthew, siéntate, por favor. No quiero sentarme. ¿Qué está pasando? Tomé una respiración profunda. Este era el momento. El momento en que rompería su corazón para salvar su vida. Hijo, Valerie no es quien dice ser. Vi su rostro cambiar de confusión a irritación. ¿De qué estás hablando, mamá? Si esto es un intento de último minuto para detener la boda porque tienes dudas, escúchame. Algo en mi tono lo hizo detenerse. Me miró a los ojos y por primera vez en días, realmente me vio. El verdadero nombre de Valerie es Verónica Leary. Es una estafadora profesional. Se ha casado 3 veces antes con el mismo propósito, robar. Y tú eres su cuarta víctima. Estás loca, Miranda. Muéstraselo. Miranda comenzó a pasarle fotos, documentos, certificados de matrimonio, extractos bancarios, videos. Vi cómo el color se drenaba del rostro de mi hijo con cada prueba. No puede ser. Hay más. Le mostramos el video de Valerie con Damián, las grabaciones de audio, los planes detallados, todo. Matthew se desplomó en la silla, con las manos temblando, mirando las pruebas, incapaz de creerlo.
¿Desde cuándo? Durante una semana, tuve un sueño. Tu padre, me advirtió. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y esperaste hasta hoy, hasta una hora antes de la boda? Necesitaba pruebas, hijo. Y necesitaba que ella creyera que había ganado. Es la única manera de asegurarme de que no escape. Matthew se puso la cabeza entre las manos, respirando con dificultad. Afuera, escuchamos comenzar la música. Los invitados estaban llegando. Valerie estaría preparándose ahora mismo, ajustándose el vestido, practicando su sonrisa perfecta, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. Matthew no podía dejar de temblar. Estaba sentado en esa pequeña oficina, rodeado de pruebas que destruyeron todo lo que pensaba saber sobre su vida, mirando las fotografías como si fueran de otra persona, como si no pudiera ser real. Hijo. Intenté tocarlo, pero él apartó la mano. No, no me toques. Necesito pensar. Se levantó de repente, caminando de un lado a otro en el pequeño espacio. Se aflojó la corbata. Se pasó las manos por el cabello. Estaba respirando como si no pudiera obtener suficiente aire. 1 año y medio, murmuró. 1 año y medio de mi vida. Todo era una mentira. Lo siento mucho, Matthew. ¿Lo sientes? Me miró con una mezcla de dolor y rabia que nunca había visto en sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste hasta hoy? Porque necesitaba protegerte. Si te lo hubiera dicho antes, sin suficientes pruebas, ella se habría ido. Ella habría desaparecido, y en 6 meses, estaría haciendo lo mismo con otro hombre, con otra familia. Miranda intervino con una voz profesional, pero suave. Señor Reyes, su madre hizo lo correcto. Verónica es una profesional. Si ella hubiera sospechado algo, se habría esfumado con los 340,000 pesos que ya movió de las cuentas, y nunca habría podido recuperarlo ni procesarla. Matthew se hundió en la silla. 340,000 pesos, repitió como un autómata. De las cuentas de la fábrica, Robert la ayudó. Él también está involucrado. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Mandíbula. Sus manos se cerraron en puños. Robert, el contador en quien mi padre confiaba, el hombre en quien yo confiaba. Lo siento, hijo. Deja de decir que lo sientes. Su voz se quebró. Solo dime qué hacemos ahora porque hay 300 personas ahí afuera esperando. Mi jefe está ahí, nuestros clientes, toda la familia. Myra Miranda. Ella asintió. Tenemos 2 opciones, dije. Podemos cancelar todo ahora mismo, hacer un anuncio, disculparnos y dejar que la policía la arresten discretamente por la parte de atrás. O dejamos que la ceremonia comience, y cuando el padre Julián pregunte si alguien tiene alguna objeción, les mostramos todo. Matthew me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Quieres humillarla públicamente? Yo quiero que todos vean quién es realmente. Quiero que cualquier otra víctima que pueda ver esto en las redes sociales sepa que alguien finalmente la detuvo. Quiero que cada persona en esa iglesia entienda por qué esto es necesario. Mamá, eso es cruel. Excesivo. Terminé por él. O ella planeaba destruirte, hijo. Planeaba dejarte arruinado, con el corazón roto y sin un centavo. Todo mientras se reía de ti con su verdadero novio en una playa en España. ¿De verdad crees que ella merece ser tratada con delicadeza? El silencio se alargó largo y pesado. Afuera, escuchamos al coordinador de la boda anunciar que quedaban 15 minutos para la ceremonia. Es tu decisión, dije finalmente. Puedo vivir con cualquiera de las 2 opciones, pero tú eres quien tiene que vivir con las consecuencias. ¿Qué quieres hacer? Matthew cerró los ojos. Lo vi luchando internamente, procesando el dolor, la traición, la rabia. Cuando los abrió, había algo diferente en su mirada, algo frío, duro, algo que reconocí porque lo había visto en los ojos de su padre cuando alguien intentó engañarlo. Que comience la ceremonia, dijo, con la voz controlada. Quiero verla caminar por ese pasillo con su vestido de 8,000. Quiero que sonría para las cámaras. Quiero que crea durante 5 minutos más que ganó. ¿Estás seguro? Completamente. Porque cuando todo esto haya terminado, quiero que recuerde este momento por el resto de su maldita vida. Miranda sonrió débilmente. Entonces todo está listo. Los oficiales están en posición. Tengo el equipo de audio y video conectado. Cuando des la señal, proyectaremos todo en las pantallas que instalamos en el altar. ¿Pantallas? Matthew preguntó.
Las pusimos esta mañana supuestamente para transmitir la ceremonia a los invitados en la parte de atrás, pero en realidad, van a mostrar la verdad. Terminé. Matthew se puso de pie. Ajustó su smoking. Enderezó los hombros. Vamos. Terminemos esto. Salimos de la oficina. Los invitados estaban todos en sus asientos. 300 personas vestidas elegantemente, esperando presenciar el inicio de un matrimonio feliz. No tenían idea de que estaban a punto de presenciar una ejecución pública. Matthew caminó hacia el altar con pasos firmes. Caminé con él hasta la entrada donde las madres suelen esperar. Me besó en la frente. Gracias por salvarme, mamá, aunque duele. Siempre, hijo. Siempre. Tomé mi lugar en la primera fila. Frank se sentó a mi lado, Miranda al otro lado. Ambos sabían lo que estaba a punto de suceder. La música cambió. El tradicional canon de Pachelbel comenzó a sonar. Las grandes puertas en la parte trasera de la iglesia se abrieron y allí estaba ella, Valerie Montes o Verónica Lastiri o como demonios se llamara realmente. El vestido era espectacular, blanco inmaculado, con una cola de 10 pies, bordados que brillaban con cada movimiento. El velo cubría su rostro, pero se podía ver su sonrisa, esa sonrisa de triunfo. Caminaba del brazo de un tío que había contratado para interpretar el papel del padre que supuestamente había perdido de niña. Otro actor en su teatro de mentiras. Los invitados se pusieron de pie. Algunos sacaron pañuelos emocionados. Otros tomaron fotos. Todos estaban sonriendo excepto yo. La vi avanzar por el pasillo y conté los segundos hasta su destrucción. Llegó al altar. Matthew la esperó con una expresión neutral. Si Valerie notó algo extraño, no lo mostró. Ella le sonrió desde detrás del velo. Él no sonrió de vuelta. El padre Julián comenzó la ceremonia. Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí en la presencia de Dios para unir en santo matrimonio. Mateo y Valeria. Su voz era firme, pero sabía que estaba nervioso. Esto no era algo que hiciera todos los días. Continuó con las lecturas tradicionales. Los invitados escuchaban atentamente. Valeria mantuvo su postura perfecta, sus delicadas manos sosteniendo el ramo de rosas blancas. Entonces llegó el momento. Si alguien presente conoce alguna razón por la cual estos dos no deban unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El silencio en la iglesia era absoluto. Mateo dio un paso adelante. Tengo una objeción. El murmullo comenzó de inmediato. Cientos de cabezas se volvieron confundidas. Valeria lo miró sin comprender. Matthew, ¿qué estás haciendo? Mostrando la verdad. Myra Miranda. Ella presionó un botón en su tableta. Las pantallas que habíamos instalado a ambos lados del altar se iluminaron y la proyección comenzó. Primero, las fotografías. Valeria con Damián en la playa, besándose, abrazándose, entrando a hoteles. Los murmullos se convirtieron en suspiros. ¿Qué es esto? Valeria intentó acercarse a las pantallas, pero Matthew la detuvo. Espera, hay más. Luego vinieron los videos. Valeria y Damián brindando en el café. Su voz clara, nítida, decía: el viejo tonto cayó en la trampa. En una semana, estaremos en Madrid contando el dinero. Los gritos comenzaron. Algunos invitados se pusieron de pie. Otros se cubrieron la boca horrorizados. Luego los certificados de matrimonio, los 3 matrimonios anteriores, los nombres falsos, los informes de fraude. Valeria intentó correr, pero Miranda ya había dado la señal. 2 oficiales de civil entraron por las puertas laterales. Verónica Lastiri, estás arrestada por fraude agravado, uso de una identidad falsa y conspiración criminal. No, esto es un error. Matthew, diles que es un error. Pero Matthew solo la miró con una frialdad escalofriante. El único error fue creer que me amabas. Los oficiales le pusieron las esposas allí mismo frente al altar, aún con su vestido de novia. Déjame ir. No pueden hacer esto. En ese momento, otros 2 oficiales entraron con Robert. El contador estaba tratando de liberarse, gritando que todo era un malentendido. La iglesia era un caos. La gente gritaba, lloraba, tomaba fotos. Las redes sociales estaban a punto de explotar. Valeria me buscó con la mirada mientras la arrastraban afuera. Sus ojos, antes tan dulces y calculadores, ahora ardían con puro odio. Vieja, esto no ha terminado. Mantuve su mirada sin flinchar. Para ti sí. Y la sacaron de la iglesia mientras ella gritaba,
luchaba y maldecía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces habló Matthew, su voz amplificada por el micrófono del padre Julián. Lamento mucho esto. Sé que todos vinieron para una boda, pero a veces la verdad debe ser revelada, sin importar cuánto duela. Bajó del altar y caminó hacia mí. Me abrazó con fuerza, y en ese abrazo, lo sentí temblar. No de miedo, sino de alivio. Los días siguientes al colapso en el altar fueron un torbellino. La historia se volvió viral en horas. Los videos grabados por los invitados circularon en todas las plataformas de redes sociales. Las estaciones de noticias locales cubrieron el caso. Los reporteros llamaban a la casa a todas horas pidiendo entrevistas. Pero yo me mantuve en silencio. No necesitaba hacer explicaciones públicas. La verdad ya se había revelado de la manera más clara posible. Matthew se quedó conmigo esas primeras noches. No hablaba mucho. Pasó horas sentado en el jardín, mirando al vacío, procesando la traición. Le preparé café, dejé su comida favorita en la mesa, me senté a su lado en silencio. A veces, el amor de una madre no necesita palabras. Una semana después del incidente, Miranda vino a la casa con noticias. Verónica Leary está en prisión preventiva. Su defensa intentó solicitar fianza, pero el juez la denegó por riesgo de fuga. Los cargos son sólidos. 3 casos previos documentados de fraude, uso de una identidad falsa, conspiración criminal con Damián Cortés. Y Damián fue arrestado en Miami tratando de huir a Guatemala. También está bajo custodia. Y Robert Tajira confesó todo a cambio de una sentencia reducida. Dio nombres, fechas, movimientos de dinero. Su testimonio es clave para enterrar a los otros 2. ¿Cuánto tiempo estarán encerrados? El fiscal está pidiendo de 12 a 15 años para Verónica debido al fraude agravado y los delitos reiterados. Para Damián, de 10 a 12, Robert como testigo colaborador probablemente obtenga 5 o 6. Assenti lentamente. No era suficiente. Nunca sería suficiente para compensar el daño que habían causado, pero era justicia. ¿Hay algo más? Miranda siguió sacando documentos de su maletín. Recuperamos los 340,000 pesos que Robert había movido. Estaba en una cuenta temporal que aún no se había vaciado. El banco cooperó plenamente una vez que presentamos las órdenes judiciales. Todo, cada centavo, más intereses, un total de 357,000 pesos. Por primera vez en días, sentí algo parecido al alivio. Además, continuó Miranda, los otros 3 víctimas de Verónica se han puesto en contacto. Rodrigo Salazar de Phoenix, Antonio Bermúdez de Indiana, y Fernando Ríos de Austin. Todos están presentando nuevas demandas con las pruebas que recopilamos. Es probable que los casos se consoliden y la sentencia aumente. ¿Recuperarán su dinero? Eso es más complicado. Verónica gastó la mayor parte, pero hay algunas propiedades registradas a empresas ficticias que pueden ser embargadas. No recuperarán todo, pero algo es mejor que nada. Miranda cerró su maletín y me miró. Hiciste lo correcto, señora Reyes. Sé que fue doloroso. Sé que tuviste que ver a tu hijo sufrir, pero salvaste su futuro, y probablemente salvaste a docenas de futuras víctimas. No me siento como una heroína. Las heroínas rara vez lo hacen. Esa tarde, Matthew finalmente me habló de verdad. Estábamos en la cocina. Yo estaba haciendo el chili que tanto le encantaba, el que había aprendido de mi madre y el que esperaba enseñarle algún día a la mujer adecuada. Mamá, necesito preguntarte algo. Dime, hijo. ¿Alguna vez dudaste? ¿Alguna vez pensaste que tal vez estabas equivocado y que ella realmente me amaba? Me detuve. Dejé la cuchara. Me giré para mirarlo. Nunca. Desde el momento en que escuché sus planes, supe exactamente quién era, y supe que tenía que protegerte, sin importar el costo. Pero me hiciste pasar por todo eso. La cena en la que anunciaron los regalos, viéndola fingir estar emocionada, planeando la luna de miel, todo mientras sabía que era una mentira. Necesitaba pruebas suficientes, Matthew, y necesitaba que ella se sintiera tan segura que cometiera errores. Las personas confiadas se vuelven descuidadas. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Durante días. Te odié por no decírmelo antes, por dejar que llegara hasta el altar. Por humillarla públicamente en lugar de manejarlo en privado. Mi corazón se apretó. Y ahora entiendo que si lo hubieras hecho de otra manera, ella se habría escapado. Ella habría encontrado otra víctima, otro hombre inocente que creyera su historia.
Y todo habría sido en vano. Se levantó y me abrazó. Un abrazo largo y apretado, del tipo que solo se da cuando las palabras no son suficientes. Gracias, mamá, por ser más fuerte de lo que yo fui. Por hacer lo que yo no podría haber hecho. Lloré en sus brazos. Todas las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente salieron. 3 meses después, el juicio concluyó. Verónica Leary fue condenada a 14 años de prisión por fraude agravado, uso de una identidad falsa y conspiración criminal. Sin posibilidad de libertad condicional. Damián Cortés recibió 12 años por los mismos cargos. Robert Tajiri, como testigo colaborador, recibió 6 años con posibilidad de reducción por buena conducta. La noticia estaba en todos los periódicos. Estafadora matrimonial finalmente condenada. Decían los titulares. Incluían su foto policial. Sin maquillaje, sin cabello perfecto, sin sonrisa ensayada, solo una mujer de 32 años que finalmente tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero yo no celebré porque, aunque se había hecho justicia, el corazón de mi hijo seguía roto. Seguía desconfiando de las nuevas personas. Todavía se preguntaba si alguna vez podría amar de nuevo sin sospechas. Eso, más que el dinero robado, era la verdadera herida. Una tarde, 4 meses después del incidente, Matthew y yo fuimos al cementerio a visitar la tumba de Henry. Traje lirios morados, sus flores favoritas. Las coloqué en el jarrón junto a la lápida de granito gris donde estaba grabado su nombre. Henry Reyes, esposo amado, padre ejemplar. Papá, habló Matthew. Quiero que sepas que mamá me salvó. Sé que fuiste tú quien la advirtió. Gracias por seguir cuidándome incluso desde donde estás. Me arrodillé y toqué la lápida, sintiendo la fría piedra bajo mis dedos. Gracias por el sueño, mi amor. Por no dejarme sola. Por mostrarme el camino cuando más lo necesitaba. El viento soplaba suavemente, moviendo las ramas de los árboles a nuestro alrededor. Por un momento, solo un segundo. Sentí algo cálido en mi espalda, como una mano familiar, como un abrazo que conocía de memoria. Y supe que Henry nos había escuchado. 6 meses después, doné los 357,000 pesos recuperados a una fundación que ayuda a las víctimas de fraude matrimonial y estafas románticas. La llamaron la Fundación Henry Reyes en honor a mi esposo. No lo hice por publicidad. Lo hice porque sabía que había docenas, tal vez cientos de personas pasando por lo mismo que nosotros. Y si ese dinero podía ayudar a incluso una familia a evitar esa destrucción, valía la pena. Matthew comenzó terapia. Poco a poco, empezó a sanar. Empezó a sonreír de nuevo. Empezó a confiar de nuevo, aunque con más precaución. Empezó a salir con sus amigos de nuevo, a hacer planes, a mirar hacia el futuro. Y yo seguí dirigiendo la fábrica con nuevos controles financieros, con un contador honesto recomendado por Patricia Soulis, con la certeza de que lo que Henry y yo construimos seguiría vivo. 1 año después del día que debería haber sido su boda, Matthew vino a cenar. Tenía algo en los ojos, algo que no había visto en meses. Esperanza. Mamá, conocí a alguien. Mi corazón dio un vuelco de miedo al principio, pero luego vi su sonrisa. Era diferente, más madura, más cuidadosa, sí, pero también más genuina. Dime, se llama Elena. Es arquitecta. La conocí en una conferencia sobre construcción sostenible. Es diferente, sencilla, honesta, y lo más importante, insiste en que tomemos las cosas con calma. Ella dice que el amor verdadero no tiene prisa. Me gustaría conocerla. Por eso vine. Quiero que la conozcas. Pero despacio, mamá. Sin presión, sin expectativas. Solo conócela. Eso suena perfecto, hijo. Esa noche, después de que Matthew se fue, me quedé sola en la sala mirando las fotos familiares en la estantería. Henry y yo en nuestra boda. Matthew de bebé, toda la familia frente a la fábrica en el día de la inauguración. Y entendí algo fundamental. El amor de una madre no se trata de proteger a sus hijos de todo el dolor. Se trata de darles las herramientas para sobrevivir ese dolor, de estar ahí cuando caen, de ayudarles a levantarse y de tener el valor para hacer lo correcto, incluso cuando duele. Incluso cuando cuesta, incluso cuando nadie entiende, porque eso es lo que hacen las madres. No somos perfectas. Cometemos errores. A veces nuestros métodos son cuestionables. Pero cuando se trata de proteger a nuestros hijos, somos implacables. Y cualquiera que intente hacer daño a nuestros hijos lo descubrirá.
No hay furia en este mundo comparable a la de una madre defendiendo lo que ama. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en un año. Y soñé con Henry. Él estaba sonriendo. Reflexión final. A veces la vida nos presenta decisiones imposibles. Decisiones donde no hay una respuesta correcta, solo la menos dolorosa. Podría haberme quedado en silencio. Podría haber dejado que mi hijo aprendiera por las malas. Podría haberme lavado las manos, diciendo que es su vida, sus errores. Pero no lo hice porque la verdadera riqueza no está en lo que posees. Está en lo que te niegas a dejar que nadie te quite. Y nadie, absolutamente nadie, iba a quitarle el futuro a mi hijo mientras tuviera aire en mis pulmones. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el valor de proteger a quienes amas, sin importar el costo, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que no estás solo, que la justicia existe, y que a veces el amor más grande es el que tiene el coraje de hacerlo difícil. Dale un me gusta si crees que las madres siempre saben, incluso cuando parece que no. Y suscríbete a Historias de Ancianos para seguir escuchando historias de vida, de lucha, de esas batallas silenciosas que libramos cada día por las personas que amamos. Porque todos tenemos una historia y todas merecen ser contadas. Fin.